rabino me enseñó un método ancestral para convertir mi teléfono en una puerta abierta hacia la prosperidad, un conocimiento reservado que transforma lo cotidiano en un canal de abundancia constante. Si sientes que has trabajado sin descanso, pero el dinero se escapa entre tus manos, si las oportunidades parecen llegar a otros pero no a ti, escribe en los comentarios: abro la puerta de la prosperidad y permito que la abundancia fluya hacia mí sin resistencia. Hace años, cuando mi vida financiera era un laberinto sin salida, cuando cada mañana despertaba con esa presión en el pecho que viene de no saber cómo resolver las cuentas pendientes, cuando miraba mi teléfono solo para ver mensajes de cobranza y recordatorios de pagos vencidos, no sabía que ese mismo objeto que cargaba en mi bolsillo podía convertirse en mi aliado más poderoso. No sabía que había un conocimiento antiguo, transmitido en silencio a través de generaciones, que podía transformar ese dispositivo que tocaba cientos de veces al día en un punto de contacto directo con el flujo de la abundancia. Mi historia comenzó en un momento de quiebre total, cuando la desesperación ya no era solo una palabra, sino un estado permanente, una sombra que seguía cada uno de mis movimientos. Había probado todo lo que estaba a mi alcance. Había trabajado más horas de las que mi cuerpo podía sostener. Había recortado gastos hasta el punto de vivir con lo mínimo indispensable, y aún así, la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable no desaparecía. Era como si una fuerza invisible bloqueara cada intento de avance, como si el dinero llegara solo para irse inmediatamente, sin dejar rastro ni alivio. Esa sensación de impotencia, de estar haciendo todo bien pero sin resultados, me consumía por dentro. Llegó un momento en que dejé de hacer planes, dejé de soñar con estabilidad, porque cada vez que lo hacía, la realidad me devolvía un golpe más duro. En ese estado de agotamiento profundo, casi rendido, ocurrió algo que en ese momento no entendí, pero que cambiaría todo. Estaba en la sala de espera de una oficina pública, esperando resolver un trámite que llevaba meses sin avanzar, cuando un hombre mayor se sentó a mi lado. Tenía esa presencia serena que algunas personas mayores poseen, como si cargaran con ellos un peso de experiencia que los vuelve calmados ante el caos. No sé qué vio en mí. Tal vez la expresión de cansancio en mi rostro, tal vez la forma en que sostenía mi teléfono con esa mezcla de dependencia y frustración, pero comenzó a hablarme. Me preguntó si me sentía atrapado, si sentía que por más que me esforzaba el dinero no llegaba, si mi teléfono parecía ser solo un recordatorio constante de lo que me faltaba en lugar de una herramienta útil. Sus palabras eran tan precisas que me incomodaron, como si pudiera ver dentro de mí con una claridad que yo mismo había perdido. Le respondí con evasivas, pero él continuó. Y me dijo algo que sonó extraño en ese momento, pero que no pude sacar de mi mente. Llevas contigo una puerta que no has aprendido a abrir, y esa puerta está en lo que sostienes en tu mano todos los días. Me habló de un rabino que él había conocido décadas atrás, un hombre que guardaba enseñanzas antiguas sobre cómo la energía circula a través de los objetos que nos rodean, cómo ciertos elementos tienen la capacidad de actuar como conductores entre nuestra intención y la realidad material. Me contó que ese rabino enseñaba que el teléfono, un objeto que llevamos con nosotros constantemente, que tocamos sin pensar cientos de veces al día, que está en contacto directo con nuestra piel, con nuestra energía, con nuestros pensamientos, podía convertirse en un canal poderoso si se colocaba dentro de él un elemento específico que funcionara como ancla de prosperidad. En ese momento lo escuché con escepticismo, pensando que era solo una historia más, una de esas creencias que la gente mayor arrastra sin fundamento, pero algo en su tono, en la forma en que hablaba sin intentar convencerme, sin venderme nada, sin pedir nada a cambio, hizo que sus palabras se quedaran conmigo. Me dio una dirección. Me dijo que si realmente quería entender de qué hablaba, debía buscar a alguien que aún preservaba ese conocimiento, y me advirtió que no todos estaban listos para recibirlo,
que la puerta solo se abre para quienes realmente deciden cruzarla. Pasaron semanas antes de que me decidiera a seguir esa dirección. Mi situación no mejoraba, y en medio de la desesperación, cuando ya no tenía nada que perder, Llegué a una casa sencilla, en un barrio tranquilo, donde me recibió una mujer mayor que había estudiado con maestros de conocimiento antiguo, alguien que dedicaba su vida a preservar enseñanzas que el mundo moderno había olvidado. No había nada místico en su apariencia, no había velas, ni inciensos, ni símbolos extraños. Solo una persona con una mirada profunda y una calma que contrastaba con mi estado interno. Le conté mi situación. Le hablé de los años de esfuerzo sin resultados, de la sensación de estar bloqueado, de cómo cada intento de salir adelante parecía chocar contra un muro invisible. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. Me dijo que lo que yo describía no era mala suerte ni falta de esfuerzo, sino un desalineamiento energético, una desconexión entre mi intención y el flujo de abundancia que existe alrededor de todos nosotros. Me explicó que en las enseñanzas antiguas, transmitidas por sabios que entendían la naturaleza profunda de la realidad, se reconocía que ciertos objetos actúan como conductores, como puentes entre nuestra voluntad interna y las oportunidades externas. Me habló del teléfono como un objeto de poder no reconocido. Me dijo que vivimos en una era donde ese dispositivo es una extensión de nosotros mismos, que lo llevamos a todas partes, que lo tocamos más que cualquier otro objeto, que está presente en nuestros momentos de alegría, de angustia, de espera, de decisión. Me explicó que esa conexión constante, ese contacto permanente, crea un vínculo energético que normalmente desperdiciamos, pero que puede ser aprovechado si colocamos dentro de él un elemento que funcione como ancla de prosperidad. Me habló de un conocimiento que venía de tiempos en que los sabios entendían que ciertos metales, ciertos elementos de la tierra, tienen propiedades que van más allá de lo físico, que pueden canalizar intenciones y amplificar energías. Me dijo que durante siglos, mucho antes de que existieran los teléfonos, estos elementos se colocaban en objetos personales, en amuletos, en herramientas que la gente llevaba consigo, y que el principio seguía siendo el mismo: crear un punto de contacto constante entre la intención de prosperidad y la vida cotidiana. Lo que me pidió que hiciera era simple, pero debía hacerse con absoluta claridad de propósito. Me dijo que debía conseguir un pequeño fragmento de un metal específico, uno que ha sido valorado desde la antigüedad por su capacidad de conducir no solo electricidad, sino también intención, un metal que estaba presente en los rituales de prosperidad de culturas ancestrales mucho antes de que supieran explicar por qué funcionaba. Me habló de cómo ese metal era colocado en los templos antiguos, en las casas de aquellos que buscaban abundancia, en los espacios donde se realizaban transacciones importantes, porque se entendía que su presencia facilitaba el flujo de riqueza. Me explicó que ese mismo metal, colocado en la funda del teléfono, actuaría como un conductor permanente, creando un campo de resonancia entre mi intención de prosperidad y el mundo material, permitiendo que las oportunidades fluyeran hacia mí con mayor facilidad. No se trataba de magia ni de superstición, me aclaró, sino de un principio ancestral que reconocía que todo en la existencia vibra, que nuestra intención vibra, que los objetos vibran, y que cuando alineamos esas vibraciones, cuando creamos puentes entre ellas, la realidad responde. Me instruyó paso a paso sobre cómo realizar este proceso. Primero, debía conseguir el fragmento de metal, no cualquier metal, sino específicamente cobre, un elemento que desde tiempos inmemoriales ha sido reconocido por su capacidad de conducción energética. Me explicó que el cobre no era valorado solo por su utilidad física, sino por su capacidad de actuar como puente entre la intención humana
y la manifestación material. Me dijo que debía buscar un trozo pequeño, podía ser de un cable viejo, de algún objeto en desuso, algo que pudiera colocar dentro de la funda de mi teléfono sin que resultara molesto. Lo importante, me recalcó, no era el tamaño, sino la claridad con la que lo cargara de intención. Me enseñó que antes de colocarlo, debía sostenerlo entre mis manos, debía cerrar los ojos y conectar con la sensación de prosperidad, no como algo lejano, sino como algo que ya me pertenecía, algo que estaba esperando abrirse paso hacia mí. Me dijo que debía repetir una declaración específica, no como una súplica, sino como una afirmación de algo que ya existía en potencia. La prosperidad fluye hacia mí a través de este objeto. Mi teléfono se convierte en una puerta abierta para la abundancia. Cada vez que lo toque, refuerzo mi conexión con el flujo de riqueza que me rodea. Me explicó que el acto de colocar el cobre en la funda no era el final del proceso, sino el comienzo de una práctica diaria. Cada vez que tomara mi teléfono, cada vez que lo tocara, debía hacerlo con la conciencia de que estaba activando esa puerta, de que estaba reforzando mi intención de abundancia. Me dijo que los primeros días serían los más importantes, que debía ser consistente, que debía sostener el teléfono en mis manos al despertar y repetir mentalmente la afirmación de prosperidad, que debía hacer lo mismo antes de dormir. No se trataba de un acto mecánico, me advirtió, sino de un proceso consciente de alineamiento, de entrenar mi mente para reconocer que la abundancia no estaba fuera de mi alcance, sino que ya estaba fluyendo hacia mí, y que ese pequeño trozo de cobre era el recordatorio físico de esa verdad. Me habló de la importancia de la gratitud. Me dijo que cada vez que recibiera dinero, incluso si era una cantidad pequeña, debía agradecer tocando mi teléfono, reforzando así la conexión entre el objeto y la experiencia de recibir abundancia. Me explicó que el cerebro humano aprende por asociación, y que al crear esa asociación consciente entre el teléfono, el cobre y la recepción de dinero, estaba programando mi mente para buscar y reconocer oportunidades de prosperidad que antes pasaba por alto. Salí de esa casa con el corazón dividido entre la esperanza y la duda. Conseguí el pequeño trozo de cobre, lo sostuve en mis manos tal como me habían indicado, repetí las palabras con toda la sinceridad que pude reunir y lo coloqué en la funda de mi teléfono. Los primeros días no noté nada, y la voz del escepticismo en mi mente era fuerte, diciéndome que había caído en una fantasía desesperada. Pero continué, porque en el fondo no tenía nada que perder, y porque algo en ese proceso, en el simple acto de sostener mi teléfono con intención, me daba una sensación de control que había perdido hacía tiempo. Cada mañana, al despertar, tomaba el teléfono y repetía la afirmación, y aunque al principio me sentía ridículo, con el paso de los días, comencé a notar algo sutil pero innegable. Mi relación con el dinero estaba cambiando. Ya no miraba las facturas con ese nudo en el estómago, ya no sentía pánico cada vez que pensaba en el futuro. No era que de pronto tuviera más dinero, sino que algo en mi interior se había aflojado, como si una tensión constante comenzara a disolverse. Entonces empezaron a suceder cosas que en otro momento habría descartado como coincidencias. Una semana después de comenzar con el ritual, recibí una llamada inesperada de un antiguo cliente que me debía dinero desde hacía meses, dinero que ya había dado por perdido. Me dijo que finalmente había podido reunir el pago completo y que quería saldar la deuda. 2 días después, mientras revisaba mi correo, encontré una notificación de un reembolso de impuestos que no esperaba, una cantidad que no era enorme pero que llegó justo cuando más lo necesitaba. La siguiente semana, un conocido me ofreció un trabajo adicional, algo simple que podía hacer en mis horas libres, pero que representaba un ingreso extra constante. Cada una de estas cosas, tomadas por separado, podían explicarse como casualidad, pero la secuencia, la forma en que llegaban justo en el momento indicado,
Me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre cómo funciona la realidad. Lo más extraño de todo era que no solo estaba recibiendo dinero de formas inesperadas, sino que mi actitud hacia el dinero estaba transformándose. Antes, cuando pensaba en prosperidad, sentía una mezcla de anhelo y resentimiento, como si la abundancia fuera algo que les pertenecía a otros, pero no a mí. Ahora, cada vez que tocaba mi teléfono y sentía el pequeño trozo de cobre dentro de la funda, me recordaba que había tomado una decisión consciente de abrir esa puerta, de alinearme con el flujo de abundancia. Y esa simple acción, ese recordatorio físico constante, estaba reprogramando algo profundo en mi interior. Comencé a notar oportunidades que antes no veía. Conversaciones que antes habría descartado se convirtieron en puertas hacia nuevos ingresos. Ideas que antes me parecían imposibles empezaron a parecer viables. No era que el mundo hubiera cambiado, sino que yo estaba viendo el mundo desde una posición diferente, desde una energía diferente. Volví a visitar a la maestra semanas después, esta vez no con desesperación, sino con una mezcla de gratitud y asombro. Le conté lo que había sucedido, esperando que se sorprendiera, pero ella solo asintió con esa misma calma de siempre. Me dijo que lo que había experimentado no era un milagro, sino el resultado natural de alinear intención, acción y energía. Me explicó que el cobre había funcionado como un ancla física para mi intención, que cada vez que tocaba mi teléfono estaba reforzando neurológicamente y energéticamente mi decisión de estar abierto a la prosperidad. Me habló de cómo las enseñanzas antiguas entendían que la mente humana necesita puntos de anclaje físicos para mantener enfocada la intención, que no basta con querer algo abstractamente, sino que debemos crear recordatorios tangibles que mantengan viva esa intención en medio del caos de la vida cotidiana. Me dijo que el teléfono era perfecto para esto, porque es el objeto que más tocamos, el que está más presente en nuestra vida diaria, y que al convertirlo en un símbolo de prosperidad, estaba transformando cientos de micromomentos diarios en oportunidades de reforzar mi alineamiento con la abundancia. Me compartió también que este conocimiento no era nuevo, que venía de una comprensión ancestral sobre cómo funcionan los símbolos, los rituales y la intención humana. Me habló de cómo en las tradiciones antiguas se entendía que ciertos metales, especialmente el cobre, tenían propiedades que facilitaban la conexión entre el mundo interno de la intención y el mundo externo de la manifestación. Me explicó que en los templos antiguos se colocaban objetos de cobre en lugares específicos porque se reconocía su capacidad de conducir no solo electricidad, sino también la energía sutil de la intención humana. Me dijo que lo que yo estaba experimentando era el mismo principio aplicado a la vida moderna, utilizando el objeto más presente en nuestra vida contemporánea como vehículo para una práctica ancestral. Me advirtió también que la clave de la continuidad era mantener la conciencia del proceso, que el cobre seguiría funcionando mientras yo mantuviera viva mi intención, mientras siguiera usando mi teléfono, no solo como una herramienta tecnológica, sino como un recordatorio activo de mi decisión de vivir en abundancia. Los meses que siguieron confirmaron lo que había comenzado a experimentar. No se trató de volverme rico de la noche a la mañana. No hubo loterías ganadas ni herencias inesperadas, pero el flujo de dinero en mi vida cambió de naturaleza. Las oportunidades llegaban con más frecuencia, los pagos pendientes se resolvían, los gastos inesperados ya no eran catástrofes porque siempre parecía haber una forma de cubrirlos. Pero más profundo que el cambio externo era el cambio interno. Había recuperado algo que había perdido hacía tiempo, la sensación de que merecía prosperidad, la confianza de que el dinero podía fluir hacia mí sin esfuerzo desmedido, la certeza de que no estaba peleando contra el universo, sino moviéndome con él. Cada vez que sostenía mi teléfono, ese pequeño trozo de cobre dentro de la funda era un recordatorio silencioso pero poderoso de que había tomado una decisión, de que había abierto una puerta
y de que esa puerta seguía abierta mientras yo eligiera mantenerla así. Hubo momentos en que la duda regresaba, momentos en que mi mente racional intentaba convencerme de que todo había sido casualidad, que las cosas habían mejorado por razones que nada tenían que ver con un trozo de metal en mi teléfono. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba el estado en que me encontraba antes de comenzar este proceso, recordaba la desesperación, el bloqueo, la sensación de estar atrapado sin salida, y miraba mi presente, miraba cómo las cosas fluían ahora, cómo las oportunidades aparecían, cómo el dinero llegaba de formas que antes nunca hubiera imaginado. Y en esa comparación, en esa evidencia tangible de cambio, la duda se disolvía. No importaba si era el cobre en sí o si era lo que el cobre representaba. Lo que importaba era que algo fundamental había cambiado en mi forma de relacionarme con la abundancia, y ese cambio era innegable. Con el tiempo, comencé a entender que este proceso no se trataba de magia externa, sino de transformación interna. El cobre no estaba atrayendo dinero desde el vacío. No había fuerzas misteriosas haciendo aparecer billetes de la nada. Lo que estaba sucediendo era mucho más profundo y real. Mi mente se había reprogramado. Durante años había cargado con creencias limitantes sobre el dinero, creencias de que no merecía abundancia, de que el dinero era difícil de conseguir, de que yo estaba destinado a luchar eternamente sin resultados. Esas creencias habían creado un filtro en mi percepción que me impedía ver oportunidades, que me hacía rechazar posibilidades antes de siquiera considerarlas, que me mantenía en un estado de contracción constante. El ritual del cobre, el acto de tocar conscientemente mi teléfono cientos de veces al día, mientras afirmaba mi apertura a la prosperidad, había comenzado a desmantelar ese filtro. Estaba entrenando mi mente, momento a momento, a buscar abundancia en lugar de escasez, a reconocer oportunidades en lugar de obstáculos, a sentir merecimiento en lugar de carencia. La maestra me había dicho algo, en uno de nuestros encuentros, que solo comencé a comprender profundamente meses después. Me dijo que los objetos rituales no tienen poder en sí mismos, pero son portadores de nuestra intención y funcionan como recordatorios constantes de las decisiones que hemos tomado. Me explicó que el verdadero trabajo del ritual no es cambiar la realidad externa, sino cambiar nuestra posición interna frente a esa realidad. Cuando cambiamos nuestra posición interna, cuando pasamos de un estado de contracción y miedo a un estado de apertura y confianza, la realidad externa responde porque nosotros comenzamos a actuar diferente, a ver diferente, a elegir diferente. El cobre en mi teléfono era el ancla física que me mantenía conectado con esa decisión de apertura, que me impedía volver a caer en los viejos patrones de pensamiento que me habían mantenido atrapado durante años. Era como tener un maestro silencioso conmigo todo el tiempo, recordándome a cada instante que había elegido vivir desde la abundancia y no desde la escasez. Empecé a notar también que este proceso afectaba no solo mi relación con el dinero, sino mi forma de estar en el mundo en general. Me volví más proactivo, más dispuesto a iniciar conversaciones que antes evitaba, más abierto a explorar posibilidades que antes descartaba automáticamente. Mi energía había cambiado, y esa energía era perceptible para otros. La gente comenzó a acercarse a mí con propuestas, con ideas, con colaboraciones. No era que de pronto me hubiera vuelto más talentoso o más capaz, era que estaba emanando una energía diferente, una energía de apertura y posibilidad que invitaba a otros a conectar conmigo. Y cada una de esas conexiones traía consigo nuevas oportunidades, nuevas formas de generar ingresos, nuevas puertas que antes permanecían invisibles para mí. Si quieres comenzar a experimentar este mismo proceso de transformación, si estás listo para convertir tu teléfono en una puerta abierta hacia la prosperidad, suscríbete a este canal donde compartiré más conocimientos ancestrales que pueden cambiar tu relación con la abundancia. Ahora quiero compartir contigo exactamente cómo puedes hacer este mismo proceso
paso a paso, para que tú también puedas convertir tu teléfono en una puerta abierta hacia la prosperidad. Lo primero que necesitas es conseguir un pequeño trozo de cobre. No necesita ser algo elaborado ni costoso. Puede ser un fragmento de un cable eléctrico viejo, un pedazo de algún objeto de cobre que ya no uses, o incluso puedes conseguir pequeños discos de cobre en tiendas de materiales. Lo importante es que sea cobre genuino, no otro metal, porque el cobre específicamente tiene esa capacidad de conducción que hace que este proceso funcione. El tamaño debe ser suficiente para que sientas su presencia, pero no tan grande que te resulte molesto dentro de la funda del teléfono. Algo del tamaño de una moneda pequeña o incluso más pequeño es perfecto. Una vez que tengas el cobre, el siguiente paso es cargarlo con tu intención. Este no es un paso que debas tomar a la ligera, ni hacer apurado. Busca un momento de tranquilidad, un espacio donde puedas estar solo y sin interrupciones por unos minutos. Sostén el trozo de cobre entre tus manos, cierra los ojos y respira profundamente varias veces hasta que sientas que tu mente se calma. Luego, mientras sigues sosteniendo el cobre, comienza a visualizar cómo la prosperidad fluye hacia ti. No lo veas como algo lejano o imposible, sino como algo que ya está en camino, como una corriente de abundancia que está buscando llegar a ti y que este trozo de cobre se convertirá en el canal que facilitará su llegada. Siente en tu cuerpo la sensación de alivio, de seguridad, de libertad, que viene con tener suficiente dinero, con saber que las oportunidades están abiertas para ti. Cuando sientas que esa visualización es clara, di en voz alta o repite mentalmente con absoluta convicción: este objeto se convierte en un canal de prosperidad. Mi teléfono es ahora una puerta abierta para la abundancia. Cada vez que lo toque, estaré reforzando mi conexión con el flujo de riqueza que ya existe a mi alrededor. Repite esta declaración 3 veces, sintiendo que cada repetición carga el cobre con más intención, con más certeza. Después de cargar el cobre con tu intención, colócalo en la funda de tu teléfono. Hazlo con cuidado, con respeto, reconociendo que este es un acto simbólico pero poderoso. El cobre debe quedar dentro de la funda, en contacto directo o muy cercano al teléfono mismo, de manera que cuando sostengas tu teléfono, estés indirectamente en contacto con el cobre. Si tu funda es muy ajustada y no hay espacio, puedes colocar el cobre entre el teléfono y la funda, o incluso pegarlo discretamente en la parte interna de la funda con un pequeño trozo de cinta adhesiva. Lo importante es que quede fijo, que no se pierda y que cada vez que uses tu teléfono sepas que el cobre está ahí, funcionando como ese ancla de prosperidad. A partir de ese momento, tu práctica diaria comienza. Cada mañana, al despertar, antes de revisar mensajes o redes sociales, toma tu teléfono con ambas manos, cierra los ojos por un momento y repite mentalmente: la prosperidad fluye hacia mí, estoy abierto a recibir abundancia, mi teléfono es una puerta que mantengo abierta para que el dinero llegue a mi vida. No necesitas hacerlo durante mucho tiempo, con 30 segundos es suficiente, pero hazlo con conciencia plena, sintiendo realmente lo que estás diciendo. Haz lo mismo cada noche antes de dormir. Este ritual de apertura y cierre del día crea un marco energético que mantiene tu intención activa y refuerza constantemente tu decisión de vivir en prosperidad. Durante el día, cada vez que tomes tu teléfono, aunque sea por un instante, recuerda mentalmente que ese objeto ya no es solo un teléfono, sino un canal de abundancia. No necesitas repetir la afirmación completa cada vez, pero sí mantener esa conciencia presente, ese reconocimiento silencioso de que has transformado ese objeto en algo más que tecnología. Hay algo más que debes saber y que es crucial para que este proceso funcione en su máxima capacidad. Cada vez que recibas dinero, no importa la cantidad, no importa de dónde venga,
Toma tu teléfono en tus manos por un momento y agradece. Puedes decir simplemente: gracias por esta abundancia, reconozco que el flujo está activo. Este acto de gratitud asociado físicamente con tu teléfono crea un circuito de refuerzo. Tu mente comienza a asociar el teléfono no solo con la intención de recibir, sino con la experiencia real de recibir, y esa asociación se vuelve cada vez más fuerte con el tiempo. Es como entrenar un músculo. Cada vez que refuerzas esa conexión entre el objeto y la experiencia de abundancia, estás fortaleciendo el canal por el que esa abundancia fluye hacia ti. También es importante que mantengas el cobre limpio energéticamente. Una vez al mes, retira el cobre de la funda y límpialo. Puedes hacerlo simplemente pasándolo bajo agua corriente, mientras visualizas que cualquier energía estancada se disuelve y se va. Luego sécalo y, antes de volver a colocarlo en la funda, repite el proceso de carga de intención que hiciste al principio. Esto asegura que el cobre se mantenga activo, que no se sature y que continúe funcionando como ese conductor efectivo entre tu intención y la manifestación material. No es que el cobre pierda su poder, sino que, como cualquier herramienta que usamos constantemente, beneficia de una limpieza y recarga periódica. Hay detalles adicionales que pueden potenciar significativamente los resultados de este proceso. Uno de ellos tiene que ver con el momento en que realizas la carga inicial del cobre. Si tienes la posibilidad, intenta hacer esta carga inicial durante una luna creciente o llena, momentos en que la energía de expansión y crecimiento es naturalmente más fuerte. No es que el proceso no funcione en otros momentos, pero alinearte con estos ciclos naturales puede darle un impulso adicional a tu intención. Del mismo modo, cuando realices la limpieza mensual del cobre, intenta hacerlo también durante luna creciente o llena, reforzando así el ciclo de renovación y expansión. Otro aspecto que puede amplificar los resultados es la constancia en tu práctica matutina y nocturna. Los primeros días es fácil mantener el entusiasmo y la disciplina, pero con el paso del tiempo, cuando las cosas comienzan a cambiar sutilmente, puede haber una tentación de relajar la práctica. Es precisamente en ese momento cuando mantener la constancia se vuelve crucial. La transformación profunda no sucede en una explosión dramática, sino en la acumulación de pequeños cambios diarios. Cada mañana que sostienes tu teléfono y refuerzas tu intención, cada noche que agradeces por la abundancia que está fluyendo, estás depositando una nueva capa de programación positiva en tu mente subconsciente. Con el tiempo, esas capas se acumulan hasta crear una nueva estructura de creencias que reemplaza completamente los viejos patrones de escasez. Es importante también que entiendas que este proceso no se trata de sentarte a esperar pasivamente que el dinero aparezca. La puerta que has abierto funciona en ambas direcciones. Permite que la abundancia entre, pero también te impulsa a salir y encontrarla. Vas a notar que te vuelves más activo, más dispuesto a tomar iniciativas, más receptivo a oportunidades que antes hubieras ignorado. Ese es el proceso funcionando. La combinación del cobre como ancla física y tu intención constante está reprogramando tu sistema nervioso para que busque y reconozca oportunidades de prosperidad. Cuando esas oportunidades aparezcan y aparecerán, tu trabajo es actuar sobre ellas, dar el paso, tomar la decisión, hacer la llamada, enviar el mensaje, iniciar la conversación. La puerta está abierta, pero tú debes cruzarla. Algo más que he aprendido con el tiempo es que este proceso tiene un efecto acumulativo. Los primeros cambios pueden ser sutiles, pequeñas cantidades de dinero que llegan inesperadamente, oportunidades menores que aparecen. Pero si mantienes la práctica, si continúas reforzando tu intención día tras día, los cambios comienzan a escalar. Lo que empieza como 20 o 50 unidades monetarias inesperadas se convierte en cientos y luego en miles. Lo que comienza como una pequeña oportunidad de ingreso extra se convierte en una nueva fuente de ingresos estable.
El proceso se alimenta a sí mismo. Cada manifestación de abundancia refuerza tu creencia en que la puerta está realmente abierta, y esa creencia reforzada amplifica tu capacidad de atraer más abundancia. Es un ciclo virtuoso que crece con el tiempo, siempre que mantengas activa tu parte del proceso. Quiero también advertirte sobre algo que puede suceder en las primeras semanas. Es posible que, después del entusiasmo inicial, atravieses un periodo donde parece que nada está cambiando, donde la duda regresa con fuerza y te dice que todo esto es una fantasía. Ese periodo es una prueba. Es tu mente antigua intentando volver a los patrones conocidos de escasez y limitación. Si abandonas el proceso en ese momento, estarás confirmando esos viejos patrones. Pero si continúas, si mantienes tu práctica, incluso cuando la duda grita en tu mente, estarás atravesando la resistencia que siempre aparece antes de una transformación real. Del otro lado de esa resistencia está el cambio genuino, la apertura real de la puerta. No todos llegan hasta allí porque no todos están dispuestos a sostener la práctica a través de la incomodidad de la duda. Pero aquellos que lo hacen, aquellos que mantienen su intención clara, incluso cuando la evidencia externa aún no ha cambiado completamente, son quienes experimentan las transformaciones más profundas y duraderas. Este método que te he compartido no es fantasía ni ilusión. Es un principio ancestral aplicado a la vida moderna. Es la comprensión de que los objetos que nos rodean, especialmente aquellos con los que tenemos contacto constante, pueden ser transformados en herramientas conscientes de cambio. El teléfono que llevas contigo a todas partes, que tocas cientos de veces al día, que está presente en casi cada momento de tu vida, puede ser mucho más que un dispositivo tecnológico. Puede convertirse en un recordatorio constante de tu decisión de vivir en prosperidad, en un ancla física que mantiene tu intención enfocada, incluso cuando tu mente consciente está ocupada con otras cosas. Y el cobre, ese metal antiguo que ha sido valorado por culturas ancestrales precisamente por su capacidad de conducir energía, actúa como el puente que facilita ese proceso, que amplifica tu intención y crea un canal abierto para que la abundancia fluya hacia ti. Escribe en los comentarios: mi teléfono es una puerta abierta, la prosperidad fluye hacia mí sin resistencia. Tu compromiso con este proceso comienza ahora, con esta declaración, con esta decisión de transformar tu relación con la abundancia. ¿Qué opinarías si te revelara que la clave para la abundancia se encuentra en solo 3 simples clavos? Imagina un día normal, el sol brillando afuera, pero sientes un peso interno que dificulta cada paso. Observas cómo avanza el mundo a tu alrededor, pero te sientes estancado, como si algo bloqueara tu camino hacia tus sueños más profundos. Has probado de todo: acciones, afirmaciones e incluso técnicas de meditación avanzadas, pero parece que nada da resultado. Te preguntas por qué es tan complicado atraer la abundancia que tanto anhelas. Si estás buscando una forma sencilla y efectiva de mejorar tu situación financiera y atraer abundancia a tu vida, escribe en los comentarios: rompo el ciclo de la escasez y abro las puertas a la abundancia ahora. Hoy voy a compartir contigo una práctica espiritual fascinante que ha cautivado a miles por su simplicidad y eficacia: el poder de los 3 clavos. Había pasado meses en una angustia silenciosa. Cada mañana despertaba con el mismo peso en el pecho, esa sensación de estar atrapado en un ciclo que no podía romper. No era solo la falta de dinero, era algo más profundo. Era como si una fuerza invisible bloqueara cada intento, cada esfuerzo, cada oportunidad. Veía cómo otros avanzaban, cómo prosperaban, mientras yo permanecía en el mismo lugar, observando desde afuera. Intenté todo lo que conocía. Trabajé más horas, busqué nuevas oportunidades, incluso cambié mi forma de pensar. Pero nada cambiaba. El dinero llegaba y se iba de inmediato, como agua entre los dedos. Las cuentas se acumulaban, las deudas crecían,
y yo seguía atrapado en esa rueda interminable. Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó a cambiar. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises donde el cielo parece reflejar tu estado de ánimo. Había recibido otra carta de cobro, otra amenaza de corte de servicios, otra confirmación de que mis esfuerzos no estaban funcionando. Me senté en el sofá de mi sala y sentí cómo la desesperanza se instalaba en cada rincón de mi cuerpo. No era solo cansancio físico, era un agotamiento del alma, una fatiga que viene de luchar contra algo que no puedes ver ni nombrar, pero que sientes con cada fibra de tu ser. Esa tarde, sin un plan particular, salí a caminar. Necesitaba aire, necesitaba moverme, necesitaba algo diferente a las cuatro paredes que parecían cerrarse sobre mí. Mis pasos me llevaron al barrio antiguo de la ciudad, esas calles estrechas donde el tiempo parece haberse detenido décadas atrás. Librerías viejas, tiendas de antigüedades, comercios que sobreviven más por tradición que por rentabilidad. Entré a una de esas librerías, de esas que huelen a papel viejo y a historias olvidadas. No buscaba nada en particular, solo un refugio momentáneo del peso que llevaba. Fue allí donde lo vi. Un anciano sentado en un rincón, rodeado de libros apilados, leyendo con una concentración absoluta. Llevaba ropas simples pero dignas, y había en su presencia algo que contrastaba con el caos de mi mente. Una quietud, una paz que parecía emanar de él como un campo invisible. Me acerqué sin saber por qué, atraído por esa calma que tanto necesitaba. Él levantó la vista cuando me detuve frente a él, y sus ojos, profundos y serenos, me observaron con una familiaridad desconcertante, como si me conociera desde siempre. No sé cómo comenzó la conversación. Quizás le pregunté qué leía, quizás fue él quien habló primero, pero en poco tiempo me encontré contándole mi historia, algo que jamás hacía con extraños. Le hablé de mi situación financiera, de la sensación de estar maldito, de cómo cada intento de salir adelante parecía estrellarse contra un muro invisible. Le conté sobre las noches sin dormir, sobre la vergüenza de no poder cumplir con mis responsabilidades, sobre el miedo constante que se había convertido en mi compañero silencioso. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, y sus palabras fueron como un rayo de luz atravesando la niebla. El dinero no huye de ti, tú lo rechazas sin saberlo. Tu hogar, tu espacio, tu energía están cerrados. Y lo que está cerrado no puede recibir. Esa afirmación me golpeó con la fuerza de una verdad que había estado negando. Me explicó que durante su juventud había estudiado con maestros que guardaban conocimientos antiguos, prácticas que se transmitían de generación en generación, no por tradición ciega, sino porque funcionaban. Me habló de cómo en las culturas antiguas se entendía algo que el mundo moderno ha perdido, que nuestro entorno físico y nuestro estado interno están indisolublemente conectados, que la forma en que organizamos nuestro espacio, los objetos que mantenemos cerca, la atención que prestamos a nuestro hogar, todo eso crea un campo energético que atrae o repele aquello que buscamos. Me dijo que había un método específico, una práctica que él mismo había aprendido de un rabino anciano muchos años atrás, cuando atravesaba su propia crisis financiera. Un método que implicaba 3 clavos. No clavos de metal, sino esos pequeños botones florales oscuros y aromáticos que se usan en la cocina. Me explicó que estos objetos habían sido venerados durante milenios en diversas culturas, no por superstición, sino por una comprensión profunda de su naturaleza simbólica y energética. El anciano sacó entonces de su bolsillo una pequeña bolsa de tela y extrajo 3 clavos. Los colocó sobre la mesa entre nosotros, y de inmediato el aroma intenso y penetrante llenó el espacio. Me pidió que los observara con atención. Eran pequeños, duros, compactos, de un color marrón tan oscuro que parecía negro.
Me explicó que la forma de estos clavos no era accidental. Su estructura cerrada, como un capullo apretado, simbolizaba la capacidad de retener, de concentrar, de no dejar escapar. Su aroma fuerte y persistente representaba la capacidad de repeler lo que no pertenece y atraer lo que sí corresponde. Me contó que en civilizaciones antiguas, mucho antes de la era moderna, estos clavos eran tan valorados que se utilizaban como moneda de intercambio. No porque fueran escasos, sino porque representaban algo fundamental: la capacidad de anclar lo intangible en lo tangible, de manifestar en el plano físico lo que primero existe en el plano de la intención. Los comerciantes los llevaban consigo no solo para condimentar sus alimentos, sino como símbolos de prosperidad, como objetos que mantenían viva la intención de abundancia durante largos viajes y transacciones comerciales. El rabino le había enseñado que en las tierras del este antiguo, los sabios observaban la naturaleza en busca de símbolos que pudieran servir como puentes entre el mundo interno y el externo, y en estos clavos encontraron una correspondencia perfecta. El árbol del que provienen florece una vez al año, produciendo estos pequeños botones que deben cosecharse en el momento exacto de maduración. Demasiado temprano, y carecen de potencia; demasiado tarde, y se abren perdiendo su forma característica. Esta ventana estrecha de cosecha los convirtió en símbolos de precisión, de timing correcto, de saber cuándo actuar. Me explicó entonces el significado del número 3. En las enseñanzas antiguas, me dijo, el 3 es el número del movimiento, de la acción que rompe el estancamiento. 1 representa la unidad, la intención pura pero estática. 2 representa la dualidad, la tensión entre opuestos que puede paralizar. Pero 3 es el número que genera movimiento, que crea una dinámica que no puede detenerse. 3 puntos forman un triángulo, la figura geométrica más estable, imposible de colapsar. 3 dimensiones crean el espacio donde vivimos. 3 tiempos configuran nuestra experiencia: pasado, presente, futuro. Por eso 3 clavos, me dijo. No uno solo, que sería una intención sin movimiento. No 2, que crearían tensión sin resolución. 3, para activar el flujo, para romper el patrón de estancamiento, para iniciar una cascada de cambio que se sostiene por sí misma una vez puesta en marcha. Pero me advirtió con seriedad sobre algo crucial. Este no es un acto de magia, me dijo mirándome directamente a los ojos. No se trata de objetos mágicos que harán el trabajo por ti mientras permaneces pasivo. Los clavos son símbolos, son anclas físicas de una transformación que debe ocurrir primero en tu interior. Son el recordatorio constante de una decisión que tomas, de un compromiso que estableces contigo mismo. Sin esa decisión interna, sin ese compromiso genuino, los clavos son solo especias en tu cocina. Me preguntó entonces si estaba dispuesto a hacer algo más que un ritual superficial. Me preguntó si estaba preparado para observar honestamente mi relación con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Me preguntó si podía reconocer las formas en que yo mismo, inconscientemente, rechazaba lo que decía desear. No con palabras, sino con acciones, con creencias ocultas, con patrones heredados de los que ni siquiera era consciente. Le dije que sí, que estaba desesperado por cambiar, que haría lo que fuera necesario. Él asintió lentamente y me dijo, entonces comenzaremos con tu espacio, porque tu espacio externo es el espejo perfecto de tu espacio interno, y si quieres que el dinero fluya hacia ti, primero debes crear los canales por donde ese flujo puede circular. Durante los días siguientes, seguí las instrucciones que me había dado. El primer paso, me había dicho, era observar mi hogar con nuevos ojos, no como un lugar donde simplemente vivía, sino como un organismo vivo que respiraba mi energía y reflejaba mi estado interno. Caminé por cada habitación con esa nueva perspectiva, y lo que vi me impactó.
El desorden que había normalizado, los objetos rotos que nunca reparaba, los rincones olvidados donde se acumulaba el polvo y la dejadez. Todo eso, me di cuenta, era una manifestación física de mi relación con la abundancia, descuidada, desordenada, sin atención consciente. Comencé a limpiar, pero no con la prisa superficial de siempre. Limpié con intención, con presencia. Cada objeto que tocaba me preguntaba, ¿esto me sirve? ¿Esto aporta algo a mi vida? ¿O es solo peso muerto que ocupa espacio donde podría entrar algo nuevo? Fue un proceso doloroso en cierto sentido, porque muchos de esos objetos estaban cargados de memorias, de por si acaso, de fantasías sobre futuros que nunca llegarían. Pero mientras limpiaba y desechaba, sentía como algo se aligeraba dentro de mí también. Una vez que mi hogar estuvo limpio y ordenado, vino el momento de seleccionar los 3 clavos. El anciano había sido específico sobre esto. No cualquier clavo serviría. Debían ser clavos enteros, no molidos, porque la integridad de su forma era parte de su poder simbólico. Debían ser de la mejor calidad posible, frescos, aromáticos, porque un clavo viejo y sin olor había perdido su esencia, su fuerza vital. Visité varios mercados y tiendas especializadas. Observé distintas variedades, sostuve diferentes clavos en mi mano, los olí, los examiné. Finalmente encontré los que buscaba en una pequeña tienda de especias regentada por una anciana que conocía su oficio. Eran oscuros, casi negros, duros al tacto, pero con cierta oleosidad que indicaba frescura. Cuando los acerqué a mi nariz, el aroma era tan potente que casi me hizo retroceder. Intenso, penetrante, medicinal, con notas dulces y picantes a la vez. Llevé esos 3 clavos a casa con la solemnidad de quien lleva algo sagrado, porque para mí, en ese momento, lo eran. Representaban la posibilidad de cambio, la esperanza de romper un ciclo que me había aprisionado durante demasiado tiempo. El siguiente paso era limpiarlos energéticamente. El anciano me había explicado que cada objeto que pasa por manos humanas absorbe rastros de las energías, las emociones, los pensamientos de quienes lo manipulan. Los clavos habían sido tocados por cosechadores, empacadores, transportistas, comerciantes. Cada uno había dejado una huella invisible. Antes de cargarlos con mi propia intención, necesitaba devolverlos a un estado neutral, limpio, receptivo. Preparé un recipiente con agua fría y sostuve los 3 clavos bajo el chorro durante varios minutos. Mientras el agua corría sobre ellos, cerré los ojos y visualicé cómo arrastraba consigo todo lo que no me pertenecía, todo lo que no era parte de mi propósito. Sentí cómo el agua se llevaba rastros de otras manos, de otras intenciones, dejando los clavos limpios y vírgenes. Luego preparé un recipiente más grande con sal marina gruesa, esa sal sin procesar que aún conserva minerales y oligoelementos del océano. Enterré los 3 clavos en esa sal y los dejé reposar durante toda una noche. La sal, me había explicado el anciano, es uno de los agentes purificadores más antiguos conocidos por la humanidad. Absorbe, neutraliza, devuelve a cero. Durante siglos se ha usado en rituales de limpieza precisamente por esta capacidad de extraer y contener lo que no pertenece. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, retiré los clavos de la sal. Los enjuagué nuevamente bajo agua fría y los sequé con un paño limpio de algodón, con movimientos lentos y conscientes. Ahora estaban listos para el paso más importante, cargarlos con mi intención. Me senté en un lugar tranquilo de mi casa, en ese rincón donde la luz de la mañana entraba suave y dorada. Coloqué los 3 clavos en la palma de mi mano izquierda, la cerré formando un puño suave y cubrí esa mano con mi mano derecha. Cerré los ojos y comencé a respirar profundamente, llevando mi atención al centro de mi pecho, a ese espacio interno donde reside la voluntad más auténtica. Con cada inhalación,
Imaginaba que absorbía luz dorada del aire mismo. Con cada exhalación, visualizaba esa luz fluyendo desde mi pecho hacia mis brazos, hacia mis manos, hacia los clavos que sostenía. Gradualmente, sentí cómo mis manos se calentaban, cómo una energía sutil pero palpable comenzaba a circular. No era imaginación, era una sensación física real, como un hormigueo suave, como una vibración apenas perceptible. Mientras mantenía esa circulación de energía, comencé a repetir mi intención en voz baja, como un susurro rítmico que se sincronizaba con mi respiración. Estos clavos anclan mi decisión de romper el ciclo de escasez. Estos clavos sostienen mi compromiso con la abundancia. Estos clavos abren las puertas que estaban cerradas. Estos clavos son el símbolo físico de mi transformación. Repetí esas palabras una y otra vez, como un mantra, como una oración, como una declaración de intención que se grababa no solo en los clavos, sino en cada célula de mi cuerpo. Permanecí en ese estado durante largo rato, perdí la noción del tiempo. Pudo haber sido 10 minutos o una hora, no lo sé. Solo sé que cuando finalmente abrí los ojos, algo había cambiado. Los clavos en mi mano ya no eran simples objetos, eran extensiones de mi voluntad, portadores de mi compromiso, recordatorios físicos de una decisión que había tomado en lo más profundo de mi ser. Ahora venía la parte que el anciano había descrito como la más importante: decidir dónde colocar estos 3 clavos en mi hogar. Me había explicado que el lugar no era arbitrario. Cada espacio de nuestra casa tiene una función específica, tanto práctica como energética. Algunos espacios son de descanso, otros de actividad. Algunos son de entrada, otros de retiro. Algunos acumulan energía, otros la dispersan. Comprender esto y ubicar los clavos estratégicamente era crucial para el éxito de la práctica. Me habló del concepto del rincón de la riqueza, una comprensión que se encuentra en diversas tradiciones antiguas de Oriente y Occidente. Si te paras en el umbral de tu entrada principal, mirando hacia el interior de tu hogar, y trazas mentalmente una diagonal desde ese punto hasta el rincón más alejado a tu izquierda, llegarás al rincón de la riqueza. Este punto no es arbitrario. En términos de flujo energético, es el lugar donde naturalmente se acumula y concentra la energía que entra por la puerta principal. Es como un remanso en un río, donde el agua se calma y se